buenas tardes, amigas, amigos. Estamos nuevamente en un ciclo de presentación de José Luis Simón Producciones. Hoy es jueves 3 de julio de 2014 y tenemos el placer y además el honor de compartir esta conversación, esta tertulia, con el arquitecto Gonzalo Garay. Él es arquitecto, urbanista, profesor universitario en este momento con licencia, ha ejercido funciones públicas también, consultor de organismos internacionales y, para no decir el único, voy a decir una de las pocas personas que nuestro país ha trabajado en serio, y no solamente trabajado, sino hecho propuestas razonables, sensatas, plausibles, en materia de lo que nosotros denominamos la franja costera, que hoy está inundada como desde hace siglos, solamente que hace siglos no había la población tan grande que hoy tenemos a lo largo de ambas riberas del río Paraguay. Gonzalo, el tema es, yo le llamo así, no es el río que crece, es nuestro país y nuestra sociedad la que se hunde en la irresponsabilidad ilimitada en la que vivimos. Bien, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es un gusto estar acá contigo, José Luis, con la producción. Y entrando en materia, bueno, en parte es así, ¿verdad? Indudablemente hay varios puntos en todo esto. Uno es que si el río crece, es un fenómeno natural. El río Paraguay puede variar, tiene variaciones históricas entre un periodo histórico bajo y uno histórico alto. De unos 9 metros te puede variar la altura, el nivel del río. Esa es la estadística histórica. Sí, digamos. eso es lo que se tiene registros, que no se tiene registro de los 500 años, ¿verdad? Se tiene cientos tantos años y después hay crónicas y etcétera. Pero esa es la variación probable registrada del río Paraguay. 9 metros es un edificio de 3 pisos. Sí, señor. Ahora bien, en el caso de Asunción, porque hay problemas en otros lugares, ¿verdad? Hay problemas en Villeta, hay problemas en Ñembucú. El río Paraguay es lo que se llama un río de llanura, es un río que tiene muy poca pendiente. Sí. Y eso, sumado a características o condiciones topográficas de diferentes lugares, hay lugares altos, hay lugares bajos como el Chaco, entonces esa fluctuación del río afecta en mayor o menor medida. El agua busca su nivel. Claro, el agua va a ir. Entonces, en el mismo caso de Asunción, el lado de Asunción, margen izquierda, no se inunda, se inundan los bañados. Claro. Los bañados son zonas, territorio de río. Sin embargo, Asunción puede no estar inundada y una buena parte del Chaco frente a Asunción ya se inunda, porque esa es una zona baja, son características topográficas diferentes. O sea, es la naturaleza tal cual. Absolutamente. Perfecto, muy bien. Esto sucede hace miles o más años, no manejo ese dato, y va a seguir sucediendo. Claro. El río va a seguir variando. ¿Qué es lo que pasa? Que la variación del río Paraguay no es regular ni en tiempo de recurrencia, ni en nivel de variación. Y además, permíteme un paréntesis, creo que además se complica ahora con los fenómenos del cambio climático, del niño, de la niña y todo eso. Claro, bueno. Pero que también es medible eso, es anticipable, es de alguna manera controlable en términos de advertencias. Es medible, justamente se está hablando de que va a haber una corriente del Niño que tiene que ver con las corrientes marinas, naturalmente. Esto tiene que ver con regímenes de lluvias, que varían también. Tiene que ver con el comportamiento del Pantanal. O sea, es todo un sistema, ¿verdad? O un subsistema, si se quiere. Correcto. Entonces, pero es un fenómeno natural. Entonces va a seguir sucediendo. En el caso de Asunción específicamente, reitero, Asunción no se inunda. Históricamente se inundó la parte más baja, que es la zona del puerto, de la Maris, pero Asunción en 99.9% no se inunda la ciudad formal, se inundan los bañados. Lo que nosotros llamamos bañado, que es una expresión que significa que cada cierto tiempo esas zonas están bañadas por las aguas del río. Claro, ¿ya? Porque es territorio del río. Correcto, perfecto. Desde el punto de vista de la
de la naturaleza, eso es territorio del río. ¿Qué pasó? Pasó lo que todos sabemos. Pasó que la gente fue ocupando, fue invadiendo esos lugares no aptos para vivir por esta razón clarísima y por otras, como que son humedales, son lugares húmedos como su nombre indica, pero ante la ausencia histórica, esto no es un gobierno ni un partido, ante la ausencia histórica de políticas públicas en materia de vivienda, en materia económica, de en trabajo, materia de creación de empleo, infraestructura, en materia de vivienda social, en materia de urbanismo, ante esa inacción, esa pasividad, esa irresponsabilidad del sector público histórico, esto fue creciendo y consolidándose tremendamente. Incluso en los últimos 20 años hay un aumento, pero enorme, de la población. No sé si exponencial, pero por lo menos geométrico, y es grande. Entonces, caramba, creo que llega el momento de buscar una solución definitiva, sostenible, integral, que tome todos los aspectos y para todos, hay lugar para todos. Gonzalo, hablaste ausencia de políticas públicas, totalmente de acuerdo contigo, pero hay ausencias de políticas públicas y hay corrupción pública y hay debilidad institucional cuando, como decíamos antes de comenzar la conversación, la sociedad es débil. Claro. Y además tenemos una propensión marginal más elevada que otras sociedades vecinas incluso al no cumplimiento de la ley y a la improvisación y a la imprevisión. Sí. Porque yo entiendo que vos ya en el año, no sé si solamente vos o con un equipo de colegas, presentaron, creo que en 1993, un plan de ordenamiento de lo que sería la franja costera, ¿verdad? Sí, tal cual. O sea que hace 20 años tuvimos técnicos paraguayos y extranjeros que hicieron una propuesta para que la naturaleza, la ocupación de esta población que es mano de obra sobrante del campo, de muchos lugares, pudiera encontrarse guarecida ante estas cuestiones. Es así. Ese es el plan maestro de la franja costera elaborado en el año 1993. Era la época de la intendencia Filisola. De Carlos Filisola. Esto fue un convenio entre la municipalidad y FLACAM, Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, y es un plan maestro, es un anteproyecto que se elaboró, como vos decís, con cooperación de gente del extranjero, técnicos de diferentes especialidades, gente local, gente de dentro de la municipalidad también. Acá trabajaron ingenieros, economistas, arquitectos, abogados, sociólogos haciendo las investigaciones, historiadores. Una cuestión compleja. Entonces el plan maestro lo que trata es tiene una visión integral, una visión sistémica del problema. El problema no es solamente el tema de las ocupaciones informales, el problema no es solamente la contaminación ambiental, el problema no es solamente la inundación, el problema no es solamente la falta de la construcción de un borde de ciudad fluvial, un borde fluvial, el problema es la integración de todo eso. Entonces el plan maestro, y mucho más. Entonces el plan maestro contempla 7 estrategias, ¿verdad? Básicamente son la solución a la inundación. Bañado Norte hay aproximadamente 1.000 hectáreas, Bañado Sur unas 1.000 hectáreas también. La mitad de eso se rellena tal como se ha hecho. Como un muro de contención, digamos. No es un muro de contención, es un relleno como como la zona frente al palacio, que vos tenés una costanera, tenés una playa de un lado el agua y del otro lado llegás a la ciudad. No es un muro esto, es un relleno total. Entonces ese es un componente. Luego está el del saneamiento ambiental. Los arroyos y la bahía están absolutamente poluidos, también por falta de políticas públicas. Con plantas de tratamiento de efluentes y todo ese tipo de cosas. Felizmente se está haciendo la primera en el Muricao, está haciendo la ESAP. Entonces el saneamiento ambiental. El tercer componente es el trabajo de reubicación de la gente que vive ahí en condiciones de informalidad, de marginalidad, y de relocalización, de exclusión social, marginalidad, sí.
consolidación, esos son diferentes programas. Los barrios más antiguos se los consolida, se los mejora, como se hizo en San Jerónimo, por ejemplo. Otros barrios se hacen dentro de la misma zona para las familias más antiguas que tienen que ser relocalizadas, que se les reconoce ese derecho, entre comillas. Hay otros programas de relocalización en distintos lugares. En Villa Elisa, por ejemplo, se está haciendo uno. Y hay también las indemnizaciones a la gente que tiene que salir de ahí. El otro componente es todo lo que es la urbanización de este sector, la costanera, playas, equipamientos urbanos. ¿Puede hablarse propiamente de costanera sobre una bahía o costanera? Sí, es correcto. Claro. Sí, está bien. Perfecto. Toda la parte urbanística, ese es otro componente. Luego tienes otro componente que es la gestión, cómo se hace todo esto, modelos de gestión. Básicamente eso se propuso a imagen o mirando otros casos exitosos y otros no exitosos porque no lo fueron, una sociedad entre el Estado y la municipalidad para llevar adelante esto y para estar más allá de tiempos políticos y de quién es intendente o de quién es presidente. Y luego, te termino, hay dos componentes más. Uno es renovación urbana en zonas como el puerto o propiedades del Estado, que ya tienen que ser objeto de emprendimientos de como diferentes el caso de Buenos tipos, Aires, por ejemplo, como el caso de Puerto Madero, tal cual. Y hay un programa más que es el mejoramiento socioeconómico de esa población. Programas de microcréditos, de empresas comunitarias, de microempresas, de emprendedurismo, todo ese mundo de que la gente pueda, no solamente se pone ladrillo y teja, sino que se busca que eso sea sostenible de manera que la gente mejore sus ingresos y pasen, porque detrás de esto está que la gente que vive en esos lugares pase de una situación de informalidad y marginalidad a una situación de formalidad y de ciudadanía. Y dejar de ser ya los eternos damnificados de cada año. Absolutamente. Tenés un rarísimo récord vos, ¿verdad? Porque entre Filisola Filisola es de la época de Guasmosi, presidente, y el actual, bueno, yo le digo no intendente Samaniego, como la mayoría de los que hemos tenido, pasaron varios desgobiernos. Sí. Creo que el único que sobrevive a lo largo de todos estos 20 y tantos años de mal llamada transición a la democracia sos vos. ¿Qué es lo que impidió que teniendo las propuestas urbanísticas con cuidado ambiental, con preocupación por el tema de Cateura, etcétera, nosotros una vez más volvamos a lo que cuando éramos niños en el colegio, llegaba esta época, entonces había que juntar víveres, había que juntar, etcétera, etcétera? O sea, es absolutamente, mira, alguna vez propuse, Paraguay necesita tener un área de campamentos de evacuados, ¿verdad? De estos que se arman y se desarman, pero en una zona determinada, con la función de emergencias. Pero no podés vivir en emergencia eternamente. No podés vivir en emergencia. Bueno, ¿en qué fallamos habiendo todo esto que vos decís? Bueno, yo sobreviví por una cuestión biológica, no por una cuestión... yo soy una persona que pertenece al sector profesional privado. Trabajo hace unos 30 años. Y más o menos la mitad de ese tiempo yo estuve en diferentes funciones públicas, tanto en la municipalidad, en diferentes administraciones, renuncié varias veces, me echaron otras, y también en el gobierno. Entonces, en el Paraguay yo hoy estoy... quiero aclarar porque esto lo van a ver en el exterior. En el Paraguay es un mérito ser echado de un empleo público y privado. En algunos casos sí. Me refiero por eso, hay casos. Lo que te quiero decir, Gonzalo... Paso a tu pregunta. Sí, no, simplemente cuando yo hablo de que sos el sobreviviente en términos de memoria histórica y probablemente con algunos otros colegas con los que trabajaste en esto. Esto hay que aclarar que estos trabajos se hacen entre mucha gente, muchos profesionales, el saber académico, el saber práctico, el saber popular, hay que utilizar todo eso y estos son equipos. Acá han participado muchísima gente, simplemente yo tomé una suerte de militancia, si se quiere, porque también me meto en muchos asuntos gremiales, profesionales, empresariales, instituciones culturales. Ahora soy, por ejemplo, presidente de Asociación Ciudadela, entonces siempre
yo me muevo más o menos en torno al desarrollo urbano y territorial. Eso es lo Siempre que y este es un tema es tu objeto de central. estudio y tu objeto Claro, de entonces por preocupación. eso estamos ahora respondiendo o ¿Cómo solucionar? comentando tu pregunta. Sí. Vos me dijiste por qué, eso ¿Por me qué? preguntaste. Y la respuesta es muy sencilla. El proyecto estuvo listo para hacerse en 2 oportunidades, como te había comentado. Una fue A en la etapa partir del Filisola. plan maestro, cuando esto se propone a los actores, a la opinión pública, al sector político, empresarial, el primer actor, el primer agente que se busca es al presidente de la República. Era el ingeniero Guasmosi. Él toma enseguida esto y ya se hace un convenio entre el gobierno y la municipalidad. Y se propone trabajar con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, gobierno, municipalidad y BID pasan del anteproyecto al proyecto, llamémosle así, que se llama los estudios de factibilidad final. Ya. Se entra en profundidad, ya son los números exactos, muy precisos en los diferentes componentes. Y así es que con una donación del BID en el año 96 se tiene la factibilidad final del proyecto, cuyos componentes son el técnico, el urbanístico, el social, el ambiental, el económico, el financiero, el legal y el institucional. En otras palabras, todas las dimensiones concurrentes a la solución de este problema en un proyecto de naturaleza de gobierno central, de gobierno local y también de participación ciudadana. Sí, señor. Basado justamente en participación, acuerdos, compromisos de los diferentes actores. Así se fue elaborando este proceso. El proceso ese, estas cosas más que un proyecto físico, que tienen cosas físicas, son generar esos procesos, generar esos grandes pactos sociopolíticos. Consensos, acuerdos. Claro, porque en eso. realidad lo que te iba a decir, esto es Eso. una política pública de Estado. Sí es. Es una política pública Sí nacional. Debiera serlo, debiera No, serlo. me refiero Sí. al enfoque del proyecto. Tal cual, con fuerte componente local, ¿verdad? Lógico. Estamos en Asunción, Municipalidad de Asunción, territorio de Asunción. Entonces, se tuvo esa factibilidad en 2 oportunidades, decía. Luego, ¿Cuál fue la segunda? Cambió esto se le entrega a la siguiente administración municipal que viene después de Filisola, y ahí lastimosamente se cambia el libreto. Burto. Sí, se cambia el libreto, se dice que se va a hacer con capital privado y no sé qué. Se explica que eso no va a funcionar. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo del pasivo ambiental, del pasivo social, de poner alguna infraestructura y de garantizar las reglas del juego. Ahí entramos en los aspectos legales, institucionales, garantía. Si no, no viene. Dicho y hecho, no pasó nada. Se perdió un tiempo maravilloso. Este proyecto estaba listo para empezarse en el 97. Tenía un cronograma de 6 años de ejecución, todo el Bañado Norte, desde el puerto hasta el Botánico. Hasta el 2004. Del puerto al Botánico. Relleno, el saneamiento de las 500 hectáreas de humedales, 500 rellenos, 500 naturales, saneamiento ambiental de eso, el saneamiento ambiental de Plantas de arroyos tratamiento. y bahía, todo. La urbanización de esto con la costanera a la cabeza y luego las calles, los sistemas eléctricos, cloacales. Lo cual, entre paréntesis, es un proyecto de desarrollo. Absolutamente. Acá se hacían todos los parques en la parte ya recuperada. Una recuperación de la naturaleza perdida. Ese es el saneamiento ambiental. El componente social, que hemos hablado, diferentes alternativas para los pobladores de estos para lugares. evitar que sea mano militar y arrear Por a la gente. supuesto, no, eso no camina, no debe ser así, desde luego. Y entonces todos estos componentes, realizado eso ahí con reglas del juego bien claras, institucionales y normativas y legales, ahí viene el sector privado a jugar entonces en este sector. Por supuesto con reglas que sean equitativas, reparto de plusvalías entre lo privado y lo público, etcétera, como se hace en otros lados. O sea, Esa era la cuestión. Compartir costos y beneficios. Así mismo. ¿Verdad? Bueno, entonces, ahí no se hizo, lastimosamente, se perdió. Bueno, ya está. Después en otra administración, la administración de Enrique Riera, se retomó todo esto, con muy buen criterio.
otra vez una alianza con el gobierno, con el BID, la misma película, diciendo hagamos la mitad para que sea menos complejo y mostrar que se puede hacer. Y esa mitad era desde el puerto hasta el acceso en Biguá a Prox y el Banco San Miguel y la bahía. Ya. La misma cosa. O sea, saneamiento ambiental, relleno, recuperación de prácticamente humedales. la olla histórica, digamos, de nuestra La bahía. mitad. Y ahí otra vez, igualito, se actualiza la factibilidad, parece un chiste. Otra donación del BID, se actualiza la factibilidad, todos de acuerdo, todo muy lindo. Y el BID dice en el 2005, le dice al gobierno paraguayo, acá tenemos, la anterior vez se tenía 200 y un poco más de millones de dólares para hacer todo el Bañado Norte, la vez anterior, del 96-97. Y ahora como que era la mitad, 110 millones de dólares, 120 dice el BID, el Paraguay tiene disponibilidad financiera. Igualmente es una suma considerable. Teníamos un estudio que cada dólar invertido por el sector público significaba un movimiento de la economía y una inversión privada de 4 o 5 dólares adicionales. El efecto multiplicador. El efecto. Y nuevamente se tenía todo esto listo y se anuncia desde el gobierno nacional que se va a tomar el crédito. Se hace, recuerdo bien, en Carmelita Center, una de las conferencias de prensa, lanzamiento. Ahí yo ya estuve en calidad de parroquiano, ciudadano, aplaudiendo. Y luego parece que hay una cortocircuito entre el presidente de entonces, Nicanor Duarte, y el intendente Riera. Y estos proyectos no los puede hacer la municipalidad solo. Los préstamos los toma el Estado y se hacen en sociedad, ¿verdad? Por eso se creaba aquella sociedad, agencia o ente entre el Estado y la municipalidad. Lógico, porque es una deuda de naturaleza pública, nacional, etcétera, etcétera, requiere de cierto tipo de garantías, tiene que pasar por el Parlamento. Absolutamente, en fin, tiene que tener capacidad de repago. También. Ahora bien, entonces por segunda vez queda abortado esto. Estoy siguiendo con tu pregunta, ¿por qué no se hizo? Pero, perfecto, y esta segunda vez implica de nuevo un cortocircuito que yo llamo politiquero partidocrático. Bueno, muy bien. Coincidimos. Entonces, ¿por qué no se hizo nunca esto? ¿Por qué pasó del plan maestro del 93, pasaron 20 años más? ¿Por qué? No fue por errores técnicos de un proyecto que no se puede hacer a veces, ¿cierto? No fue por problemas con el ambiente, al contrario, se va y se recupera y restituye el ambiente con esto. Tercero, no fue por falta de financiamiento, porque estaba la disponibilidad en Washington del dinero, y no fue por levantamientos sociales. Acá no es que hubo un levantamiento de 20.000 personas que vinieron a protestar de los bañados, porque acá se trabajó con muchas organizaciones de los bañados, en talleres, explicando, y una vez que la gente entiende los beneficios que le van a significar, se incorpora al proyecto. Se ponen la camiseta, son adherentes, porque el proyecto, como que dijimos, es sistémico, una visión sistémica, es integral, es participativo con los actores, así se tiene que hacer. El proyecto tiene beneficios ambientales, beneficios sociales, beneficios urbanísticos y beneficios económicos. Permitime que revuelva de nuevo el fondo del pocillo. Entonces no se hizo por mezquindades y mediocridades políticas, que es o de algunos políticos, que es lo que vos acabas de mencionar. La politiquería partidocrática, que tiene también su dimensión de corrupción, que tiene también el tema de no cuánto voy a ganar yo, cuánta clientela. Y la otra cuestión es que verdaderamente la miserabilización de grandes contingentes humanos, sociales, no es solamente un fenómeno económico, sino que es más un fenómeno politiquero. Hay que tener clientela a la cual yo puedo comprarle sus votos con esto, con los espejitos, ¿verdad? La historia de muchas décadas del Paraguay, de hoy hacia atrás. Sí, y de un poquito hacia atrás, hacia adelante también, porque no hemos atesorado la experiencia. No. Ahora nos quedan 10 minutos aproximadamente, y yo quisiera, ¿cómo salimos de esto que ahora está a punto de estallar con el tema de Cateura? Porque la Intendencia Municipal, y tenés los últimos 5 minutos, la Intendencia Municipal decidió tirar Cateura sobre Villa Hayes, lo cual fue rechazado de plano por la
junta municipal, por la intendencia, por la ciudadanía, porque no podemos los asuncenos ir, antes Asunción, tus naranjos y tus flores, entre azahares, jazmines, ahora estamos repartiendo basura, no solo Sí. repartiendo, imponiendo. Sí. ¿Cómo podemos enfrentar a partir de esta crisis una reactivación de todo lo razonable, de todo lo posible en términos de administración, en términos de decisión política, en términos de gestión ciudadana, todo aquello que tenga que ver con evitar que dentro de 5 años otra vez volvamos a estar en lo mismo? Bueno, yo te hago muy sencilla, Sí. o sea, simplifico la ecuación, ¿verdad? Los términos simplifico y no es difícil si se quiere. Lo primero es si queremos hacer O esto. sea, voluntad política. No solamente política. Si queremos hacer esto, la sociedad tiene que movilizarse. Fíjate, voluntad política es la voluntad de la polis, es la voluntad de la ciudadanía. La ciudadanía también tiene que presionar para Sí. que esto ocurra. Y efectivamente, la ciudadanía y la política. Las dos cosas tienen que articularse. Ahora, las decisiones políticas las toman las autoridades legalmente constituidas y con atribuciones. Entonces, en ese sentido, toda la franja costera, hoy no es que me arriesgo, aseguro que depende básicamente del presidente de la República, del Congreso Nacional, del intendente, de la Junta Municipal Y la de la sociedad. La sociedad, incluyendo en esa sociedad, por supuesto, a los afectados, a los pobladores, por más que vivan en condiciones de informalidad. No, pero lógico, Eso, ellos son los principales perjudicados. claro, Los que primeros serán que tienen los principales beneficiados. también. Claro. Correcto. Entonces, eso hoy día depende de esto que estoy diciendo. La parte técnica, eso se actualiza los estudios, Claro. hay que hacer un nuevo censo. Hoy es mucho más caro y más difícil porque hay mucho más gente que hace 10 años, que hace 20 años. Entonces, pero se puede, todavía se puede porque no estamos en una situación de urbanismo terminal. Asunción puede recuperarse y puede dar vuelta su historia, O sea, todavía, a partir de este tipo de proyectos, de la recuperación y desarrollo de sus costas, que ahí hay diamante en bruto en la costa de Asunción. Claro. Las costas primero, no cualquier ciudad tiene costas, son los mejores lugares siempre las costas, y no cualquier ciudad tiene un río magnífico como el río Paraguay. A veces uno habla sin ofender a te nadie vas de a ríos. Corrientes y ves cómo lo aprovechan. Exacto, qué sé yo. El río Mapocho en Santiago También. no es el río Paraguay, y aún así tienen parques, tienen una cantidad de una cosas. maravilla. Bueno, nosotros tenemos un diamante en bruto ahí, en las costas de Asunción, que podríamos dar la vuelta a la ciudad, y es para todos. Eso es para el que se inunda hoy día, eso es para el empresario que quiere hacer negocio inmobiliario, eso es para el que quiere andar con su auto por ahí. Estamos hablando lógicamente todo en el marco de la legalidad, del cumplimiento de la ley. Absolutamente. Y eso es rentable legítimamente para los políticos que lo hagan bien. Para aquellos que realmente, y es lo que no existe hoy en Paraguay, según mi criterio, no tenemos élite política, como tampoco tenemos ciudadanía. Y hay que ayudar a crearla. Sí, estamos en eso, ¿verdad? Entonces, yo quiero, para cerrar esta conversación que vamos a continuar más adelante con el tema Cateura, sencillamente por razones de tiempo, Gonzalo, hiciste una exposición muy pedagógica, muy bella, además, en todo el contenido multidimensional que tiene. Y acá nos encontramos, y esto es lo preocupante, amigas y amigos, compatriotas de la patria paraguaya humanidad, como yo digo, y también para todo el público que del mundo va a detenerse en esta tertulia. ¿Cómo nos cuesta ponernos de acuerdo? ¿Cómo nos cuesta entender que la responsabilidad de quienes hoy tenemos responsabilidades ciudadanas, institucionales, políticas, etcétera, etcétera, no termina con nuestra vida, sino que nosotros tenemos además una responsabilidad transgeneracional? ¿Y cómo nos falta grandeza para poder pensar
en toda la gente que hoy está sufriendo, y no solamente la gente que hoy está sufriendo, porque esta gente que sube a las calles, sube a las veredas, está generando otra vez una contaminación de problemas, quiero decir. Así ¿verdad? mismo, Bien. así mismo. Entonces, la intención mía al invitarte para que expusieras esto era hablar de lo que se llama, yo le llamo el grave desorden nacional en el que vivimos. Sí. ¿Por qué? Porque los distintos sectores politiqueros partidocráticos buscan solamente sus intereses. Esos intereses no son solamente de votos, Sí. son además intereses de lo que significa el costo de la corrupción, Sí, que también incluye. sí. Pero no nos desanima eso, y yo creo No. que a vos No. tampoco, y a la No. gente que ha trabajado contigo. No. Y entonces vamos a continuar en otro momento porque esto da para mucho más. Tenemos que maldecir la oscuridad, pero tenemos que tratar de encender algunas luces, y eso es lo que modestamente uno trata de hacer en esto, y se puede, le aseguro que se puede hacer el En realidad, proyecto de la Franja te estoy Costera, se leyendo- puede Te ejecutar. estoy leyendo la mente. No es maldecir la oscuridad, sino que salir de la oscuridad, Criticarla. salir de la oscuridad encendiendo las luces. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.